Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy vamos a hacer una revisión sobre los temas que están en el candelero energético. Y lo vamos a hacer según la mirada de un especialista, un ingeniero que dirige además un consejo profesional. Entonces, primero quien hace posible el encuentro y ya vamos a la temática de hoy. Presenta Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles. Uno de los temas vinculados a la realidad energética argentina es la necesidad de diversificar la matriz. Necesitamos más electricidad y esa electricidad puede provenir de distintas fuentes. Bueno, el panorama actual nos indica que estamos camino a eso, a diversificar la matriz. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley de energías renovables con su reglamentación y porque otros proyectos están en marcha. En esta necesidad de la diversificación, quienes son especialistas en el área hidroelectricidad dicen, bueno, Argentina tiene un enorme potencial en hidroelectricidad, en pequeñas represas, en medianas represas, en grandes represas. Aprovechemos esto. Argentina fue un país que en el tema hidroeléctrico estaba pionero, sin embargo, hace décadas que nos hemos retraído. Con el potencial que tiene Argentina, las ganas de los ingenieros de ponerse a desarrollar proyectos y por otro lado una realidad que demanda mayor cantidad de obras, dicen, bueno, la electricidad es un buen panorama. Fue la primera de las preguntas que le hicimos al ingeniero David Cohen, con quien conversamos para tener su visión acerca de qué análisis hace con respecto a distintas cuestiones vinculadas a la energía. La primera de ellas fue precisamente en referencia a dos centrales proyectadas, la hidroeléctrica Néstor Kirchner y la hidroeléctrica Zepernik, donde el Estado argentino había firmado un acuerdo con el gobierno chino para llevar adelante estas represas. Sin embargo, están evaluándose y todo indicaría que después de los análisis estas represas no tendrían la magnitud que se había dicho en el gobierno anterior que tendrían. Siguen como puesta en marcha. Entonces le preguntábamos al ingeniero Cohen, ¿cuál es su opinión con respecto a la hidroelectricidad y particularmente a estas dos centrales? Ingeniero, ¿cuál es su opinión con respecto a las centrales hidroeléctricas anunciadas en el sur por el gobierno anterior? Nos estamos refiriendo a la central Zepernik y la central Néstor Kirchner. Fueron anunciados con bombos y platillos, una obra de envergadura. La Argentina está necesitando diversificar la matriz. Estas obras vienen detenidas y se ha dicho que se va a proceder a una reestructuración de la obra que sería menor de la magnitud planificada. Entonces, primero, Argentina necesita obras hidroeléctricas. Segundo, la puesta en marcha de estas centrales, ¿qué significaría para el país? Yo soy partidario, además está surgiendo claramente la necesidad de diversificar la matriz energética. Un elemento positivo porque nos permitiría bajar los costos de generación es impulsar las distintas obras hidroeléctricas, las distintas centrales hidroeléctricas. Entre ellas están estas dos que usted menciona. Yo soy partidario de la construcción de estas dos obras, independientemente de los actores que jueguen en la misma o que lleven a cabo la obra. Las dos obras son necesarias. Evidentemente el estudio de impacto ambiental ha indicado, el oficial y el extraoficial ha indicado la necesidad de reducir la capacidad. No obstante ello, es útil, es necesario la construcción de estas dos represas. Indudablemente el impacto ambiental que generaba esa hipótesis de máxima generaba todo un impacto, valga la redundancia, sobre el ambiente que era insostenible en relación a la supervivencia de los glaciares en la alta montaña.
pero yo entiendo que sí, que son necesarios, así como otras obras en otros puntos. ¿Qué horizonte tiene la energía hidroeléctrica en este país que tuvo centrales que les fueron honorables para la Argentina? A ver, la Argentina ha centrado su generación eléctrica en base a los fósiles, básicamente petróleo y gas. Esto ha generado una elevación de costos en la generación. Es decir, pensemos que la generación hidroeléctrica tiene un costo significativamente menor a la generación termoeléctrica. Es decir, yo soy partidario de la generación hidroeléctrica, complementado con la generación nuclear, digamos, con la nucleoelectricidad. A ver, nosotros en el Paraná tenemos un potencial, según distintos estudios de las cámaras de consultores, y hay distintos estudios históricos, el Paraná tendría una potencialidad de 40.000 megawatts de potencia instalada. Yo creo que hay que empezar a trabajar en todo el sistema del Paraná y el Uruguay para incrementar diversificar la matriz energética y aumentar nuestro potencial bajando el costo de la energía. Es decir, ¿cuál es el ideal? El ideal es tener siempre un sobrante de energía y tratar de tener el mínimo costo sin subsidios. Es decir, porque indudablemente el subsidio inicia todo un círculo vicioso y termina encareciendo el costo de la energía. Yo soy partidario de la hidroelectricidad. Básicamente el 90% de las probabilidades los tenemos acá en la Mesopotamia, es decir, en los distintos cursos. Y además hay que analizar las centrales de baja potencia, que si bien generan un costo por kilowatt hora generado superior, tienen un impacto ambiental menor y pueden abastecer determinadas comunidades. Según distintos estudios podríamos pensar desde 200 megawatts en adelante, es posible construir centrales hidroeléctricas en ríos, digamos, no troncales, sino tributarios de los grandes ríos. Es decir, hay algunos estudios, habría que reelaborar un plan maestro de obras hidroeléctricas. De ese modo nosotros descomprimiríamos al sector básicamente petrolero y gasífero, que es nuestro cuello de botella y que nos ha generado la pérdida, según distintos estudios de ex secretarios de Energía, de alrededor de 50.000 millones de dólares en los últimos 7, 8 años. Yo soy partidario de diversificar urgentemente la matriz energética. Para lograr la diversificación de la matriz, lo primero que se atiende es la posibilidad del desarrollo de las renovables, considerando el potencial que Argentina tiene. A ver, primero, vamos a dividir la pregunta en partes. Primero, el proceso de avance de las energías renovables es inevitable, es un proceso que se va a ir dando. En cada país va a tener su evolución. Nosotros tenemos, digamos, viento y sol. Un debate es si nos apoyamos en la microgeneración o en la macrogeneración, que es cómo organizamos el negocio. El segundo tema es que es imprescindible la digitalización de las redes para poder el sistema recibir y entregar energía. En ese caso, el rol del Estado es importante, dado que este superávit de divisas que se obtendría al pasar de una fuente a otra quedaría en manos del Estado. Exacto. Entonces, exacto. El rol del Estado para dirigir hacia dónde vamos es muy importante. Es fundamental. Además, quien siempre ha invertido ha sido el Estado, ¿no? Más allá de toda una serie
De los anuncios del mercado. De anuncios y demás, siempre el que ha invertido es el Estado, en forma directa o indirecta, a través de subsidios a los distintos actores. Es decir, el que va a invertir va a ser el Estado, de un modo u otro, en cualquier punto del ciclo de la inversión y del proyecto. Primer gran tema, el Estado es fundamental porque además la inversión y la matriz energética es reflejo de una determinada política energética y de un determinado juego de intereses que están en un país determinado. O sea que la inversión, el rol del Estado es central, porque obviamente, y no es un tema ni siquiera debatible, el privado atiende a sus intereses personales. Es decir, quien puede abastecer de energía y construir una central hidroeléctrica o impulsar la generación de renovables. Ojo, hidroeléctrica también es renovable, porque por ahora el agua fluye en forma más o menos gratuita y en forma permanente. Quien organiza, quien ordena esas inversiones es el Estado en función de todo su análisis del sistema país. Hay lugares donde yo puedo tener una central hidroeléctrica pequeña para abastecer determinadas comunidades, que en otras circunstancias no sería del todo rentable, pero al país sí, porque bajaría en el lapso de 4 o 5 años el costo de energía de esas localidades, que le permitiría a su vez, al bajar el costo de energía, promover alguna industria. Es decir, el gran tema del Estado y su matriz energética radica en cuál es el proyecto final de una determinada comunidad. Si el proyecto de esa comunidad, a través de su Estado, es un esquema primario exportador, obviamente, seguramente la energía sobra. Ahora, si el esquema es un proyecto integrado, donde convivan industria, estados cumpliendo sus distintos roles, obviamente energía falta. Otro tema que tiene que ver con la realidad energética de estos días es el referido a las tarifas. En la ciudad de Buenos Aires particularmente, todos somos conscientes que la tarifa eléctrica y la tarifa de gas estaba muy por debajo de los niveles más bajos que hubiésemos pretendido. Pagaba una familia tipo promedio en la ciudad de Buenos Aires por la electricidad en un bimestre aproximadamente el equivalente a 2 atados de cigarrillos. Claro, es inviable la industria eléctrica y la industria gasífera con esos parámetros. Como somos parte del mundo, vemos al mundo y vemos que lo que estábamos pagando en Argentina era absolutamente vergonzoso. Había que reformarlo. También el tema de los subsidios a la tarifa eléctrica y a la tarifa de gas generó otros disturbios en la economía en general. Ahora que los usuarios vamos a comenzar a pagar una tarifa acorde, también los usuarios pretendemos que esos disturbios en la economía que se nos decían se habían originado por los subsidios mal implementados y por esta sangría que se hacía con el tema energético, bueno, esperemos que la balanza comience a equilibrarse. Eso es a lo que todos apostamos. Entonces, el próximo tema que quisimos conversar con el ingeniero Cohen es el referido a las tarifas, y sobre esto nos decía lo siguiente. Un tema cotidiano que a cualquier habitante de la Argentina hoy se le habla de energía y lo primero que lo asocia es directamente con el tema de la tarifa, los aumentos en la tarifa de gas, los aumentos en la tarifa de luz. ¿Qué análisis hace? Acá hay dos análisis, uno técnico y otro político. El análisis sociopolítico es, por un lado, las tarifas obviamente estaban atrasadas. Es discutible el perfil de la tarifa y el perfil de los costos. Es un tema discutible. Lo que sí, evidentemente, las tarifas estaban atrasadas en relación al resto del país. Merecían un ajuste. Ahora, el tema de la gradualidad
era un tema que políticamente el gobierno debería analizar. El otro gran tema es ¿qué vamos a hacer con este incremento de tarifas? ¿Vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a quedar un saldo para invertir o simplemente son costos operativos? Evidentemente, los subsidios del Estado se transformaron en el Himalaya nuestro, es decir, prácticamente imposible de superar. Entonces, evidentemente, debíamos hacer eso. Una cuestión en discusión está en el gradualismo, otra discusión está en qué sectores sociales van a absorber ese aumento de tarifa. Hay una tarifa social. Las industrias van a tener algún tipo de tarifa preferencial para poder, digamos, desarrollar su tarea, porque, digamos, la actividad productiva es recursos más energía. Si la energía se eleva notablemente su costo, evidentemente va a haber necesidad de un sacrificio de los recursos. Yo al mercado puedo abastecerlo con un producto y aumentar el precio hasta un momento en que el mercado ya no recibe mi precio y quedó fuera justamente del mercado. Entonces lo que va a ir a un lugar va a dejar de ser ocupado en otro, es decir, en los recursos. ¿Cuál es el primer recurso? Y uno de los primeros recursos es la mano de obra. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo ese balance complejo, no es fácil resolverlo, pensar en una nueva redistribución digamos, de precios en el mercado, un nuevo balance de precios en el mercado, restablecer un equilibrio de precios en el mercado. Y el otro gran tema es de que la inmensa mayoría de las actividades productivas nuestras tienen insumos importados. Básicamente, Brasil es uno de los principales abastecedores de productos, de insumos, de materias primas y semielaborados y partes. El tema es cómo va a jugar eso y cómo ese aspecto nos va a permitir tener cierta flexibilidad en el manejo de los precios. Es toda una combinación de factores que es difícil manejarlo bien, entre comillas, y dejar conformes a todos. Evidentemente, esto va a dejar heridos en el campo de batalla. El gran tema es cómo administro digamos, cómo administro el hospital. Otro tema que tratamos fue el referido a la baja del crudo, que, como hemos comentado en encuentros anteriores, ha producido una crisis petrolera mundial inédita. Nunca se había producido una crisis mundial del petróleo por la baja del crudo, y menos por los factores que produjeron esa baja del crudo, con el agravante que todos los indicadores, como la Agencia Internacional de la Energía, dicen que la baja del crudo va a permanecer en el tiempo, que no vamos a ver en los próximos años un barril a $100 como estuvimos habituados en los años 2013, 2012, etc. De modo que la baja del crudo es algo que los economistas, los analistas, los energéticos evalúan como una tendencia que vino para quedarse. Esta baja impacta en las economías, en los países petroleros, porque sus recursos modifican. No es lo mismo vender barriles a $100 que vender barriles a 30. Y en los países que son importadores también, porque deben comprar un barril y acomodar sus economías en base a ello. Ahora bien, donde directamente impacta y es muy visible es en todos los proyectos vinculados a la tecnología del fracking, porque la tecnología del fracking es una tecnología pensada para un petróleo muy alto, o es una tecnología que requiere un barril alto. En Estados Unidos
la mayor parte de las compañías que están produciendo petróleo a través del fracking están en quiebra. En Argentina se nos ha vendido como que el yacimiento Vaca Muerta ingresaría y sería una olla de divisas y de bienestar y de felicidad porque entraría en explotación y seríamos los ricos del mundo. Sin embargo, mirando y no con lupa, hay muchas observaciones que podemos hacer al respecto. ¿Es viable la explotación con un crudo como está en el mercado internacional? No. ¿Es viable con el crudo como está en el mercado interno, donde pagamos exactamente el doble de lo que se está pagando en el mercado internacional? Y eso lo hacemos cada vez que nos acercamos a un surtidor. ¿Es viable pensar en la explotación del yacimiento Vaca Muerta a un futuro inmediato? De eso conversamos con el ingeniero David Cohen. La baja del crudo en el orden internacional ha hecho en el resto del mundo inviable algunos proyectos vinculados a la extracción por el fracking. En Argentina aún es posible seguir hablando de Vaca Muerta o de algún otro yacimiento donde se practique esta tecnología porque Argentina tiene un precio interno del barril. Ahora bien, ¿es viable frente a este panorama mundial que Argentina tenga un precio interno del barril para hacer posible una extracción de estas características? Habría que hacer un análisis de distintos factores. Lo que yo digo es, si hablamos de mercado, hablamos de mercado. Ahora, si hablamos de mercado en determinadas circunstancias y subsidiamos, porque evidentemente acá hay un subsidio que le cuesta al Estado. Es decir, pagar $70 lo que vale 30, alguien lo tiene que poner. ¿Y quiénes lo ponen? Nosotros, los ciudadanos. Y lo ponemos a través de tarifas y a través de derivación de distintos impuestos. Es un tema discutible. ¿Queremos fracking? ¿No queremos fracking? ¿Queremos petróleo? No queremos. Yo creo que una de esas, para ir evolucionando, inclusive en el tema de fracking, con la velocidad que la delicadeza del problema exige, porque acá hay impactos ambientales diversos. Hay un impacto ambiental en el consumo y contaminación del agua, y hay un impacto ambiental en la calidad de los reservorios. Es decir, yo no conozco en detalle el tema, pero hay un problema, hay dos problemas. Uno, el tema del agua y qué devuelvo al medio, y el otro es el gran tema de la calidad de los reservorios. Yo no sé si la calidad de los reservorios amerita eso. Eso lo saben los especialistas. Ese es un tema. Y el otro tema es, como yo le comentaba, si usted desarrolla aceleradamente, no me planteo objetivos demasiado optimistas, unos 10.000 megawatts en los próximos 10 años, incorporando 1.000 y pico de megawatts por año, yo descomprimo el mercado de los fósiles. Al descomprimir el mercado de los fósiles, me permiten trabajar con mucha más racionalidad y prudencia todo lo que son estas nuevas tecnologías de extracción de crudo. Además, lo que hay que analizar es, la gestión anterior evaluó todo el proyecto de empresa, digamos, diseñó todo su mercado a partir de de un valor de crudo de $100 el barril. Es decir, deberíamos consultar con la conducción anterior cuál fue la razón por la cual estimaron un barril de $100 sin un profundo análisis geopolítico de lo que sería la evolución de ese momento, es decir, hace 4 o 5 años en adelante. Es decir, deberíamos hacer la consulta. De ahí surge, entre otras cuestiones, el tema de los $70. Es todo un análisis complejo. Yo creo que habría que actuar con mucha prudencia en relación a las nuevas tecnologías, que siga su curso natural sin acelerar los procesos y con un profundo estudio de impacto ambiental y hacer el balance entre
Porque cuando hablamos de impacto ambiental, ¿de qué hablamos? De un costo que se socializa. Ese es el impacto ambiental. Es un costo de un proyecto que lo pagan todos. Entonces, lo que tenemos que hacer el análisis es balancear ese costo con los beneficios. Y estoy hablando a nivel macro, no hablo de los planteos puntuales empresariales, que obviamente ellos deben tener su renta por su actividad, ¿no? Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Hace unos días se desarrolló en el sindicato la Asamblea General Ordinaria. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, la verdad estamos muy contentos. Hemos tenido la participación de más de 1.600 compañeros afiliados presentes, apoyando las mociones de la comisión directiva, donde se ha aprobado por unanimidad memoria y balance y varios puntos que convocan y que son de lo que sería la memoria, de lo que sería la asamblea ordinaria y extraordinaria. La verdad que para nosotros se desarrolló con total normalidad, estamos muy contentos por la gran convocatoria de afiliados que tuvimos y luego de eso, como todos los años, los compañeros han pasado un día muy lindo en el camping, donde han ido a comer un asado con su grupo familiar. Han venido a los campings, no a la asamblea, sino a los campings, más de 3.500 compañeros con su grupo familiar en total. Así que la verdad estamos muy contentos, fue una asamblea muy bien organizada, salió la verdad todo muy lindo y la asamblea se emocionó como todos los años y se aprobaron todos los puntos sin ninguna anormalidad como corresponde. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días con más Energía 21 en este mismo lugar. Y si quisiera vernos, puede hacerlo en YouTube, en Facebook, en Twitter, ahí estamos las 24 horas para usted. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21, FEC, Federación de Entidades de Combustibles.